el momento. Recuerde que el examen es el viernes de la próxima semana. Ninguna duda hasta el momento, todo está muy claro. Okay. Listo. Pueden ver mi pantalla. Sí. Listo, muchachos. Ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Deben estar haciendo ejercicio, ¿cierto? Por cada hora de clase deben trabajar 4 horas, 2 horas en su casa. Entonces, haciendo ejercicio, revisando las diapositivas. Me pueden preguntar en cualquier momento o me pueden mandar un correo si tienen alguna duda. Vamos a seguir, entonces, si no hay dudas, vamos a seguir con el tema de fluidos, capítulo 3, presión y estática de fluidos. Ya habíamos visto que era la presión, ¿cierto? La fuerza ejercida por unidad de área. Vemos que la presión es una fuerza compresiva por unidad de área, ¿sí? Y que no es un vector, sino que es un escalar, siempre va hacia el interior. Vimos también que la presión aumenta con la profundidad, ¿sí? Y aumenta en el peso de la columna de agua. Entonces, la diferencia entre la presión P2 menos P1 es igual a la densidad del fluido, la gravedad, por el cambio de altura. Vimos que en el mismo fluido a la misma profundidad las presiones van a ser iguales, ¿sí? Pero cuando cambiamos de fluido la presión son diferentes, ¿sí? Ok. Vimos también la ley de Pascal y cómo eso nos da una ventaja mecánica, podíamos generar una fuerza mucho mayor. Vimos cómo medir la presión atmosférica con el barómetro de Torricelli y veíamos que la presión atmosférica era la densidad del fluido, que en este caso era mercurio, la gravedad por la altura, que a nivel del mar esa altura es 0.76 milímetros o 29 pulgadas de mercurio. Veíamos cómo la presión y la temperatura baja en la troposfera, ¿cierto? Bajo condiciones ideales, las condiciones a nivel del mar, y vimos la diferencia entre presión absoluta, presión manométrica, presiones de vacío y qué era el vacío absoluto. ¿Sí? Eso ahí llegamos a la clase pasada. Hoy vamos a empezar con un manómetro. ¿Qué es un manómetro y cómo se utiliza para medir presiones? ¿Sí? Un manómetro es un tubo en U que contiene un fluido, puede ser mercurio, alcohol o aceite, para medir presiones pequeñas y moderadas. El manómetro básico es este que se ve acá, un tubo en U como se ve acá, ¿sí? Entonces yo pongo el puntero. Listo, entonces un manómetro como se ve acá. Entonces tenemos un tubo en U, ¿sí? Donde vertemos un fluido. Normalmente es un fluido con una mayor densidad que los otros fluidos, ¿sí o no? Porque si esto es gas y nosotros queremos medir la presión del gas que hay acá en este tanque, este fluido manométrico acá debe tener una densidad mucho mayor a la del gas, ¿sí? O la de otro fluido que tengamos acá. ¿Por qué? Porque el fluido manométrico debe quedar en la parte de abajo. Y si sabemos que por densidades, lo más denso se va para el fondo, lo menos denso se va para arriba. Ok. Entonces, si nosotros tenemos un tubo en U como este, podemos hallar la presión que tiene este tanque de gas. ¿Cómo? Entonces, nosotros podemos empezar, por ejemplo, por acá, ¿sí? Siempre que haya un tubo abierto a la atmósfera, como se ve acá, la presión en este punto va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Si nosotros tenemos la presión atmosférica en esta superficie, ¿sí? Cuando pasemos de este punto de la interfaz entre aire y mercurio, de esa interfaz, pasemos a este punto 2, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profe.
¿Y por qué aumenta? Porque va bajando el nivel, o sea, va bajando de nivel. Por la Eh, profundidad. aumenta Porque la altura disminuye, profe. porque la profundidad va aumentando, ¿cierto? Porque Aumenta porque la profundidad, la porque profundidad es, H va aumentando, ¿cierto? Y sí, profe. nosotros vimos que cuando nosotros nos metemos al mar y entre más profundo nos metamos, pues la presión que ejerce el agua contra nuestros pulmones, contra nuestro cuerpo, va a ser mucho mayor, ¿cierto? Entonces la presión va a aumentar. Entonces, aquí tenemos presión atmosférica. En el punto 2 la presión va a ser la presión atmosférica más la densidad de este fluido naranja, mercurio, ¿cierto? La gravedad por la altura, ¿cierto? Entonces la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión atmosférica que hay acá, más el aumento de la presión debido a esta columna de mercurio, ¿cierto? Y esa columna de mercurio, ¿cuánto pesa por unidad de área? Pesa la densidad del mercurio, la gravedad por la altura. Esa sería la presión en el punto 2, ¿cierto? ¿Y cómo sería la presión en el punto 1 con respecto a la presión en el punto 2? La misma. Sería la misma. ¿Por qué? Porque están en el mismo fluido, ¿cierto? Mercurio, y están a la misma profundidad, ¿cierto? El punto 1 y el punto 2 están a la misma profundidad, ¿sí? Entonces, ¿y cómo sería la presión en el punto 1 con respecto a la presión del gas? Profe, Sí, sería la presión manométrica, ¿ok? sería la presión del gas, puede ser en escala manométrica o en escala absoluta, ¿cierto? En este punto 1, ¿cierto? Pero la presión, vamos a ver que la presión de los gases no varía mucho con la altura, ¿cierto? Entonces, esta distancia desde el centro del tanque hasta el punto 1 es despreciable cuando trabajamos con gases, ¿cierto? Mire, por ejemplo, el aire. ¿Cuál es la densidad del aire? 1.2 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? ¿Y cuál es la densidad del mercurio? 13.600, ¿cierto? Entonces esa densidad es despreciable, por ende, ese peso de la columna desde este punto, desde el centro del tanque hasta el punto 1, es despreciable. Tendríamos una densidad de 1.2, una gravedad 9.8 por una altura que puede ser de pronto la mitad de esta H, ¿cierto? Ese peso de esa columna es despreciable comparado con el peso de la columna de mercurio o de agua o de aceite o de alcohol, ¿sí? Entonces, eh, pueden hacer un ejercicio, mirar, por ejemplo, si quieren más ahorita cuando hagamos ejercicios, miramos cuál sería la contribución de esa cabeza de presión, de esa columna de presión de gas, ¿sí? Pero es despreciable. Usted necesitaría en los gases, necesitaría alturas, por ejemplo, del orden de los cientos de metros para que ese peso de esa columna de gas sea algo significativo. Si no, se puede obviar, se puede asumir despreciable, ¿sí? Entonces, la presión en el punto 2 es presión atmosférica más densidad de gravedad por altura. Y esa presión en el 2 es igual a la presión en el 1, ¿sí? Pero esa presión, Profe, bueno, ¿cómo? profe, si, Sí, y si hay en el tanque no fuera gas y no fuera otro líquido, sí lo tendríamos que sí, tener en cuenta, ¿cierto? muy buena pregunta. Si fuera un líquido, sí tendríamos que tener en cuenta esta diferencia de altura, ¿cierto? Entre el centro del tanque y el punto 1, ¿sí? ¿Por qué Buena el centro, pregunta. profe? ¿Por qué el centro? Porque se supone que tendríamos, buena pregunta también, ¿cierto? Realmente en el gas nosotros asumiríamos el centro porque es la presión como promedio del tanque, ¿cierto? Pero se supone que si nosotros tenemos un tanque, la presión va a ser la misma en todo el tanque de gas, ¿cierto? Entonces podría ser el centro o podría ser, por ejemplo, por acá, que va a ser la misma entre este punto y ese punto.
y vamos a ver que la columna entre este punto y este punto va a ser despreciable. Pero si fuera líquido, ¿cierto? Y ahí es lo interesante de tu pregunta, si fuera un líquido que tuviera el nivel de agua acá, ¿cierto? Entonces no sería el centro, sino que sería la superficie del agua, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo y lo mostramos más claramente, ¿sí? Entonces esa presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 y va a ser igual a la presión del gas. Entonces miren que con un tubo en un manómetro básico nosotros podemos medir la presión de un gas o de cualquier fluido, ¿sí? ¿En qué se basa este principio? Miren, si nosotros tenemos una pila de fluido, como el que se ve acá, tenemos una superficie libre donde está actuando la presión atmosférica, tenemos un fluido 1 con una altura H1, un fluido 2 con una altura H2 y un fluido 3 con una altura H3, ¿sí? Y queremos saber cuál es la presión que hay en el fondo del tanque, ¿cierto? Que va relacionado con la pregunta de Luis, ¿cierto? Empezaríamos desde acá, ¿cierto? Empezaríamos desde lo que conocemos y vamos hasta lo que desconocemos. ¿Qué conocemos? Que la presión acá, en la superficie libre, es la presión de la atmósfera, ¿sí? La presión de la atmósfera. Cuando pasamos en el fluido 1, desde esta interfaz entre la atmósfera, entre el aire y el fluido 1, hasta esta interfaz entre el fluido 1 y el fluido 2, ¿cierto? Entonces la presión en cuánto va a aumentar. Bueno, primero la presión aumenta, ¿cierto? Porque cuando nos sumergimos, la presión aumenta, entonces hay un signo más. ¿Y en cuánto va a aumentar la presión? En la densidad del fluido 1, en la gravedad por la altura 1, ¿sí? Ya estamos en este punto. Ok, cuando pasamos de este punto a este punto, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque estamos sumergiéndonos más, estamos aumentando la profundidad, ¿cierto? Y en cuanto aumenta, mire que aumenta porque tiene signo más. Ponemos signo más. ¿En cuánto aumenta? En la densidad del fluido 2, en la gravedad por la altura 2, ¿cierto? La profundidad que nos sumergimos en el fluido 2. Y cuando pasamos de esta interfaz entre el fluido 2 y el fluido 3, desde acá, hasta el fondo de nuestro contenedor, hasta el punto 1, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando, ¿cierto? Entonces ponemos un signo más y aquí en cuánto va a aumentar en la densidad del fluido 3, la gravedad por la altura 3, ¿sí? Y cuando estemos acá, esa presión que hallamos va a ser igual a la presión en el punto 1, ¿sí? Entonces, si yo tengo la presión atmosférica, las densidades y las alturas, yo puedo encontrar la presión en el fondo de mi piscina o de mi lago, ¿sí? Los tubos, los manómetros, sí, Luis. Tengo una yo tengo una pregunta con la parte anterior del manómetro. ¿Qué tipo de alcoholes se utilizan como fluido ahí? Se utilizan unos alcoholes que se llaman alcoholes manométricos. Manométricos porque se utilizan pues para manómetros, ¿sí? Los pueden buscar en Google, alcoholes manométricos. ¿Cierto? Veremos a ver si aquí alcohol manométrico. Son alcoholes especiales para hacer estas mediciones de presión. Aquí no veo nada, pero cuando usábamos, por ejemplo, en West Virginia, teníamos un manómetro de tubo en U inclinado, un manómetro inclinado, y se utilizaba un alcohol que era de color rojo, ¿cierto? Un manómetro de tubo inclinado es como este, ¿sí? Que así hay muchos ejemplos en el libro y ejercicios. Por favor, háganlo. Cuando estén haciendo estos ejercicios,
tengan en cuenta que lo importante no es la longitud en diagonal, sino que siempre lo importante es la altura, ¿sí? Pero no tengo aquí no encuentro lo de alcoholes manométricos. Miremos a ver si en inglés. Mira, ¿qué tipo? El alcohol tiene una buena propiedad manométrica. Tiene baja vapor de presión, ¿cierto? Y generalmente se utiliza mercurio, agua y alcohol como fluido manométrico. Toca mirar más para ver cuáles tipos de alcohol son los que se utilizan y dónde se pueden conseguir, ¿cierto? Ok. Entonces, sigamos acá. Otra utilidad para los manómetros de tubo en U es para medir diferencias de presiones. ¿Sí? Profe, Sí, Luis. el mercurio no se mezcla con el agua. No, el Porque mercurio es el alcohol inmiscible. sí. El alcohol sí se mezcla con el agua. No, hay un experimento que hice hace unas semanas con mi hija, ¿cierto? Pueden buscarlo en YouTube. Si usted lo agita, puede que al principio se mezcle, ¿sí? Pero hay un experimento muy bueno en YouTube de densidades. Y muestran densidades, muestran cómo hacer un experimento de densidad, ¿cierto? En el cual usted va poniendo, primero pone miel de abeja, luego pone aceite de cocina, luego pone alcohol, luego pone líquido detergente, líquido para limpiar los platos, ¿sí? Y puedes ver cómo se va separando en capas, cómo quedan diferentes capas. Miremos acá en YouTube. Son experimentos muy, muy básicos en YouTube. ¿Por qué no me está? Hay unos experimentos para niños lo más de chéveres y ellos aprenden las diferencias de las densidades. Miren esto, torre de líquidos. Entonces miren lo que necesitan: una botella, marcador negro, regla, miel, agua pintada, ¿sí? Y van colocando primero, por ejemplo, el aceite, luego agua, luego jabón, detergente, luego miel, luego alcohol, ¿cierto? Y creo que por último agua. Y pueden ver cómo se estratifica en diferentes y cómo se separa. Mire que no se juntan, no se mezclan, ¿sí? Miren las diferencias. El agua la colorean para que se pueda diferenciar. Sí, esos son experimentos que ustedes pueden hacer en la casa con sus primitos, ¿cierto? O sus hijos, si tienen hijos, y les van demostrando los principios físicos, ¿sí? Y les sirven a ustedes para aclarar todos esos conceptos de densidad, ¿sí? Listo, entonces el manómetro de tubo en U se puede utilizar, como vimos acá, para medir la presión de un fluido o la diferencia entre dos puntos, entre dos presiones. Por ejemplo, suponga que aquí tenemos una tubería, ¿sí? Y el fluido va del lado izquierdo hacia el lado derecho y queremos determinar cómo cambia la presión desde el punto 1 hasta el punto 2. Vamos a ver más adelante que a medida que uno va
que el fluido va en la tubería, la presión va a ir disminuyendo, ¿sí? Lo que hace una bomba es aumentar la presión para que el fluido tenga suficiente presión que pueda soportar o sobrellevar esas caídas de presión por la viscosidad entre el fluido y las paredes, ¿ok? Entonces la presión en 2 va a ser menor que la presión en 1, ¿sí? Pero entonces si ponemos un tubo en U como se ve acá y ponemos un fluido manométrico aquí, ρ2, ¿cómo hallamos la diferencia de presión entre un punto 1 y un punto 2? Entonces, uno puede empezar por el punto 1 o puede empezar por el punto 2 e irse yendo. Empecemos por el punto 1. En el punto 1 tenemos presión en 1, ¿sí? Cuando pasamos desde este punto en 1 hasta este punto A, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profe. Aumenta. Aumenta porque nos estamos sumergiendo, ¿cierto? Y en cuanto aumenta, mire que aquí tenemos signo más. Aumenta en la densidad del fluido 1, en la gravedad por la profundidad, lo que nos sumergimos. Si nosotros nos sumergimos, esta altura A más esta altura H, A más H, ¿sí? Entonces eso sería la presión en el punto A. ¿Cómo sería la presión en el punto A con respecto a la presión en el punto B? Miren el punto. No. Serían iguales, muy bien, serían iguales porque están en el mismo fluido, en el fluido 2, y están a la misma profundidad, ¿cierto? Entonces la presión en A va a ser igual a la presión en B, ¿sí? Luego en B vamos a subir, vamos a pasar desde el punto B hasta esta interfaz entre el fluido 2 y el fluido 1. Entonces cuando subimos, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, está subiendo. Cuando subimos, la presión disminuye, entonces por eso es que aquí tenemos un signo menos. ¿Y en cuánto va a disminuir? En la densidad del fluido 2, de este fluido naranja. La gravedad por lo que subimos, que fue H, ¿sí? Y cuando pasamos desde este punto de acá, de la interfaz entre el fluido 2 y el fluido 1, hasta el punto 2, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Va a seguir disminuyendo. Va a seguir disminuyendo, muy bien. Entonces se pone el signo menos, se pone la densidad en el fluido que nos movimos, fue el fluido 1, por eso aquí va la densidad en 1, la gravedad por la altura que subimos, que es A. Y cuando estemos en este punto, ¿a qué va a ser igual la presión? Cuando estemos en este punto, la presión que acabamos de obtener, que es todo esto, va a ser igual a la presión en el punto 2, ¿sí? Ok. Entonces ya hicimos lo más complicado, que fue pasar de lo físico, ¿cierto? De lo físico a lo matemático, ¿cierto? Pasamos de un fenómeno físico a una ecuación, entonces ya tenemos que resolver esa ecuación. Entonces, si nosotros queremos medir la caída de presión, cuánto cae la presión desde el punto 1 al punto 2, eso significa es cuánto es P1 menos P2. Entonces tenemos esta ecuación, P2 se está sumando, lo pasamos a restar, ¿sí? Y todo esto lo pasamos al otro lado. Entonces, ρ1G por A más H está sumando, pasa a restar, ¿cierto? Estos están restando, pasan a sumar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pasa que, por ejemplo, ρ1G por A, que aquí estaba sumando y aquí estaba restando, se cancela, ¿cierto? Entonces quedaría ρ1G por H menos ρ2G por H, ¿cierto? Entonces se puede sacar factor común, gravedad por H, que multiplica a ρ1 menos ρ2. Pero cuando pasa al otro lado, quedaría al contrario, ρ2 menos ρ1, ¿sí? Que multiplica G por H. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Listo, entonces miren que el manómetro se puede utilizar para encontrar diferencias de presiones,
Ok, hagamos este ejemplo. Se necesita medir la presión con un manómetro multifluido. ¿Qué es un manómetro multifluido? En el cual tenemos varios fluidos. Tenemos agua, tenemos aceite, tenemos mercurio y aquí está abierto a la atmósfera. Profe, Sí, puede Luis. pasar la diapositiva, la que La acabamos de anterior. pasar. Sí, Eso. Entonces, por ejemplo, acá presión 1 menos presión 2. Entonces, si uno quiere hallar alguna de las dos presiones, usted nos da una, ¿cierto? exacto. Yo les tendría que dar uno. ¿Sí? Eh, Pero sí. normalmente a veces lo que necesitamos es la diferencia de presión. No el valor exacto, sino cuánto es P1 menos P2, el El cambio cambio de de presión. presión. Exacto. Listo. Entonces, haciendo este ejercicio, el ejemplo 3.6 del libro, tenemos un tanque, ¿cierto? En el cual tenemos agua, pero está presurizada por aire, ¿sí? En la parte de arriba tenemos aire a presión y esa presión va a ser medida con este fluido, con este manómetro multifluido. El tanque está localizado en una montaña a una altitud de 1400 metros, donde la presión atmosférica es 85.6 kilopascales. ¿Cierto? ¿Cuál era la presión atmosférica a nivel del mar? 101, 101 kilopascales. kilopascales, exacto. 101 Miren kilopascales. que aquí cuando subimos 1400 metros, la presión disminuyó, la presión atmosférica cayó a 85 kilopascales. Nos piden determinar la presión del aire en el tanque si esta altura H1 es 0.1 metro, esta altura H2 0.2 metros y esta altura H3 0.35 metros. Tome las densidades del agua, del aceite y del mercurio como 1000 kilogramos por metro cúbico, 850 y 13.600 kilogramos por metro cúbico respectivamente. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Vamos a empezar desde este lado, desde el punto en 1. Entonces, la presión del aire acá va a ser la misma que tenemos en el punto 1, ¿cierto? Las diferencias de altura en un gas son despreciables y son pequeñas, ¿sí? Entonces, presión en 1. Cuando pasamos de este punto a esta interfaz entre el fluido, entre el agua y el aceite, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, Entre el agua y el aire, ¿cierto? aumenta, Como el perdón, agua y el aumenta. aire. Están viendo. Entre el agua y agua, ¿cierto? Estamos pasando desde este punto 1 hasta ese punto en el agua, ¿sí? Sí, sí. Cuando nos sumergimos, exacto, cuando nos sumergimos, la presión aumenta. ¿Y en cuánto va a aumentar? En la densidad del agua, water, gravedad, por lo que nos bajamos H1, ¿cierto? Y la presión en este punto, ¿cómo va a ser con la presión en este punto? Igual. Van a ser iguales porque están en el agua a la misma profundidad, ¿sí? Ok. Ahora, ahora nos vamos a mover en el aceite, ¿sí? Y en el aceite, él sube, pero después baja. Y en términos netos, él baja una profundidad H2 hasta este punto, ¿cierto? Entonces, cuando pasamos de este punto a un punto aquí, la presión va a ser la misma, ¿cierto? En el aceite. Pero cuando pasamos de este punto hasta este punto de abajo, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque nos estamos sumergiendo, ¿cierto? ¿Y en cuánto aumenta? Miren más acá. Aumenta en la densidad del aceite, la gravedad por la altura H2, ¿cierto? Mire que ya estamos acá y estaríamos en este punto. Cuando pasemos de este punto en el mercurio a este punto, la presión va a ser la misma, ¿cierto? Estamos en el mismo fluido, mercurio, y a la misma profundidad. Pero cuando pasamos de acá hasta el punto 2, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye porque está subiendo. Disminuye porque está subiendo, ¿cierto? Cuando estamos pasando de acá, ¿cierto? Desde donde está mi cursor, ¿pueden ver el cursor?
Sí, 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 profe. señor. Sí, ok. Desde este punto hasta el punto 2, nosotros estamos subiendo, ¿cierto? Nosotros estamos subiendo. Cuando subimos en un fluido, la presión disminuye, ¿sí? ¿Y en cuánto va a disminuir? ¿Cuánto va a disminuir? En la densidad del mercurio, la gravedad por la altura H3, ¿cierto? Y todo esto va a ser igual a la presión en el punto 2, ¿sí? Como este tubo está abierto a la atmósfera, mírenlo acá, ¿cierto? Entonces la presión en este punto va a ser la presión atmosférica, ¿sí? ¿Dudas con respecto a esto? Obtener esta ecuación es muy importante, es el paso más importante que hay que dar. ¿Hay dudas con respecto a eso? Profe, pero entonces, Sí. por ejemplo, ahí en el punto 2 no importaría la altura de ese punto, porque está abierto, o sea, porque es la temperatura, la presión eh, atmosférica. O sea, no importaría si Eh, dos estuviera más arriba o más abajo. La presión si te entiendo tu pregunta, la presión en el punto 2 va a ser la misma que la que tengamos, por ejemplo, acá, o la que tengamos por acá, o por acá, ¿cierto? En la atmósfera, en el aire, ¿cierto? Sí. Porque la distancia entre este punto y este punto, o entre este punto y un punto por acá en el aire, va a ser despreciable, ¿sí? Si Ah, quieren, ahorita hacen el cálculo, por ejemplo, bueno, supongamos que la altura entre este punto y un punto por acá en el aire fuera H3, que H3 nos dijeron que era 0.35 metros. Como la densidad es tan bajita, entonces es despreciable una variación en tan poquita altura. Exacto, como la densidad del aire es 1.2, es tan baja comparada, por ejemplo, con la densidad del agua que es 1000, o con la densidad del mercurio que es 13.600, o con la densidad del aceite que es 850. Como es tan bajita esa altura, esa altura de 0.35, esa presión debido a esa columna de aire es despreciable, ¿sí? Ok. Entonces, si nosotros de aquí despejamos P1, quedaría presión atmosférica al lado derecho, y todo lo que está sumando lo pasamos a restar y viceversa, ¿cierto? Entonces quedaría más, más quedaría menos, más densidad del aceite quedaría menos, menos de la densidad del mercurio quedaría más, ¿cierto? Y sacamos factor común, la gravedad. Factor común, la gravedad, nos quedaría densidad del mercurio. Los que es más la gravedad, entonces quedaría densidad del mercurio por H3 menos densidad del agua por H1 menos densidad del aceite por H2. ¿Sí? Profe, Sí. la presión la densidad del mercurio, digo, se está restando es porque está aumentando la presión, ¿cierto? La Está disminuyendo. densidad porque está disminuyendo la presión, ¿cierto? Cuando miren que este menos salió de cuando estamos acá, ¿cierto? Cuando estamos en este punto y subíamos al punto 2, entonces nosotros estamos subiendo en el fluido, la presión disminuye, ¿cierto? Cuando nosotros bajamos en el fluido, cuando nos sumergimos, la presión aumenta. Cuando subimos en el fluido, la presión disminuye, ¿cierto? Aquí estamos subiendo en el fluido, entonces la presión está disminuyendo, por eso es el menos. ¿Sí? Profe, Sí, Luis. pero ahí en el ejercicio H3 no es H3. H3 es H3 menos H2, no. En el ejercicio, no, En H3 ese. es H3. Vamos a verlo. Entonces, tenemos presión atmosférica que nos dieron 85.6 kilopascales. Recuerden que esto es 85.600 pascales, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Más la gravedad 9.81 metros sobre el segundo cuadrado, la densidad que multiplica todo esto. Densidad del mercurio 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por H3. Y H3 no lo dieron, que eran puro 0.35 metros. ¿Sí? Mire que H3 es 0.35 metros. ¿Por qué dices que H3 no es H3, sino que es otra No, profe, cosa? me equivoqué. Ah, Antes ok. H2 más un poquito más, ¿no?
HT sería H2 más un poquito más, y más una altura un poquito mayor, ¿sí? Y H2 nos dijeron que era 0.2, ¿cierto? Ok. Entonces, miren, listo, entonces tenemos eso, menos la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y H1 nos dijeron que era 0.1 metro, menos la densidad del aceite, 850 kilogramos sobre metro cúbico, por la altura H2, que es 0.2 metros. ¿Sí? En esta parte de la izquierda, de la derecha, perdón, tenemos que hacer unos factores de conversión, ¿cierto? Tenemos que, como aquí estamos multiplicando kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, nosotros tenemos que pasar eso a Newton. Un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es un Newton, ¿sí? Y nosotros tenemos, como aquí tenemos esto en kilopascales, tenemos que convertir todo esto en kilopascales, ¿sí? O dejar todo en pascales para no sumar peras con manzanas, ¿sí? Todo tiene que estar en kilopascales o en pascales. Y nosotros sabemos que 1000 newtons sobre metro cuadrado son 1000 pascales, o sea, 1 kilopascal, ¿sí? Cuando hacemos todo ese producto, nos va a dar que la presión del tanque, la presión en el punto 1, va a ser 130 kilopascales, ¿sí? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Bueno, yo les hago entonces una pregunta. Si ustedes no tienen dudas, yo sí tengo un montón. Esta presión que nos da en el punto 1, ¿será en escala absoluta o será escala manométrica? Profe, cuando ya le multiplicó la atmosférica, cuando ya le sumó la atmosférica, entonces queda en absoluta, ¿no? Sí, muy bien, Luis. Como nosotros cuando hicimos toda esta ecuación, asumimos que la presión atmosférica era el valor que nos dieron, 85.6 kilopascales, ¿cierto? Y este 85.6 kilopascales es en escala absoluta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros usamos escala absoluta, el resultado, valores en escala absoluta, el resultado también va a ser en escala absoluta, ¿sí? Nosotros pudiéramos haber resuelto este problema, este ejercicio, usando escalas manométricas, ¿cierto? En escala manométrica, miren este gráfico de acá, ¿cierto? En escala manométrica, ¿cuánto vale la presión atmosférica en escala manométrica? 101. ¿Cómo? ¿Cuánto? 101,3. No, eso es en escala absoluta. Atmosférica. Mire que escala absoluta es cuando lo medimos con respecto al vacío absoluto. Esta es la presión atmosférica, ¿cierto? La línea roja discontinua. Cuando nosotros medimos la presión atmosférica con respecto al vacío absoluto, nos da la presión atmosférica en escala absoluta. La presión atmosférica en escala absoluta son 101 kilopascales o 14.7 psi o un bar o una atmósfera, ¿cierto? Pero entonces mi pregunta es, en escala manométrica, ¿cuánto vale la presión atmosférica? Profe, ¿no sería la presión del absoluta menos la manométrica? Sería de esta ecuación de acá, ¿lo estás viendo Sí. así? Sería presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica, ¿cierto? Sería 0. Muy bien, sería 0. La presión atmosférica en escala absoluta es igual a la presión atmosférica, ¿cierto? Cuando le restamos la presión atmosférica, nos da que la presión atmosférica en escala manométrica es 0. ¿Por qué es 0? Porque las presiones manométricas es cuando las medimos con respecto a la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, si nosotros medimos la presión atmosférica con respecto a la presión atmosférica, su diferencia va a ser 0, ¿sí? Entonces tengan eso muy presente, si es claro para todos.
que la presión atmosférica en escala manométrica es 0 y la presión atmosférica en escala absoluta es 101 kilopascales o 14.7 psi o cualquiera de estas conversiones. ¿Es claro eso para todos? Profe, la presión atmosférica es una constante, ¿cierto? Pues siempre va a ser ese valor. Siempre, pues la presión atmosférica va a variar con la altitud, como vimos, por ejemplo, en esta gráfica, ¿cierto? Pero si estamos a nivel del mar, la presión atmosférica es constante, 101 kilopascales. Si estamos a 1400 metros, como nos diste este ejercicio, ¿cierto? Que estamos a 1400 metros de altitud, por ejemplo, Medellín está a 1500 metros, ¿cierto? Mire que la presión atmosférica en Medellín es 85, más o menos 85.6 kilopascales. Es mucho menor, mire que estaríamos por acá, ¿cierto? A 1400 metros estaríamos a 85 kilopascales, es menor. La presión atmosférica cambia con la altitud, ¿sí? Cambia con la altitud, pero va a ser, si nosotros medimos nuestras presiones manométricas con respecto a la presión atmosférica local en ese momento, ¿cierto? Va a ser una constante, ¿sí? Como vos estás diciendo, ¿sí? ¿Está claro eso, muchachos? Eso es importante que lo tengan en cuenta, que lo diferencien, como es la presión atmosférica en escala manométrica y en escala absoluta. A escala absoluta cuando medimos con respecto al vacío absoluto. Escala manométrica cuando se mide con respecto a la presión atmosférica local, ¿sí? Entonces, si yo mido la presión atmosférica con respecto al vacío absoluto, me da 101 kilopascales absolutos. Cuando yo mido la presión atmosférica con respecto a la presión atmosférica local, me da que la presión manométrica es 0. ¿Sí, Luis? En el ejercicio que estábamos haciendo, cuando Sí. estamos allá acá en el tanque, la Sí. presión del aire es manométrica, ¿cierto? La presión del tanque En el punto 1. en el punto 1 depende de lo que obtengamos aquí en P1, va a depender de lo que usemos para presión atmosférica, ¿cierto? Y ese es el punto que quiero que quede muy claro. Si yo utilizo en presión atmosférica, si yo utilizo la presión atmosférica en escala absoluta, que a 1400 metros es 85 kilopascales, entonces lo que me dé de esta ecuación va a ser escala absoluta, ¿cierto? Entonces significa que la presión dentro del tanque va a ser 130 kilopascales en escala absoluta, ¿sí? Si yo repito este ejercicio, pero en vez de presión atmosférica en escala absoluta, utilizo presión atmosférica en escala manométrica, ¿cierto? ¿Qué valor tendría que tener acá? 0, profe, como estaba Sería diciendo. sería 0, ¿cierto? Y si fuera 0, ¿cierto? Esto nos va a dar un valor, ¿cierto? Que nos va a dar 130 menos 85.6, ¿cierto? Va a ser 45 kilopascales. Entonces la presión dentro del tanque en escala manométrica sería 45 kilopascales, ¿cierto? En escala manométrica. En escala absoluta serían 130 kilopascales. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, profe. Listo. Es como cuando yo mido, por ejemplo, que esto no fuera un tanque, sino que fuera la llanta de mi carro, ¿cierto? Cuando yo mido la llanta de mi carro con un manómetro de esos que tienen en las bombas, esto me da, lo que me da el manómetro de esos manómetros es presión manométrica, ¿cierto? Esos manómetros que hay en las llantas o los manómetros que tienen los compresores son presiones manométricas. Entonces, supongamos, yo le di 30 psi en mi llanta, ¿cierto? Eso es presión manométrica. Si yo quisiera saber la presión absoluta de mi llanta, entonces yo le sumo la atmósfera. Le sumo la atmosférica, ¿cierto? Que son 14.7 psi a nivel del mar.
En Medellín va a ser un poquito más pequeña, más baja. Entonces la presión absoluta de mi llanta sería aproximadamente 44.7 PSI, escala absoluta, ¿sí? ¿Está claro para todos? Eso debe quedar muy claro para los ejercicios que vamos a hacer y para el examen. Si tienen dudas, me las dicen ya o me escriben un correo, hagan bastantes ejercicios, que todo esto se obtiene es haciendo ejercicios. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer este otro ejercicio. Tenemos dos tuberías. En una tubería corre agua fresca, ¿cierto? Y en otra tubería corre agua marina. Fluyen en tuberías paralelas, las cuales están conectadas entre sí por un manómetro de tubo en U, como se ve acá, doble, ¿cierto? Mire que tiene una primera parte acá, un primer codo acá y otro segundo codo acá, ¿sí? Determine la diferencia de presión entre las tuberías. Mire que lo que nos están pidiendo es como la presión en el agua fresca menos la presión en el agua marina, en la tubería de agua marina. Cuando tenemos dos tubos conectados así, solo podemos encontrar las diferencias de presión, ¿sí? Cuando tenemos uno abierto a la atmósfera, sí podemos encontrar la presión dentro del tanque o dentro de la tubería, ¿sí? Ok. Tome la densidad del agua del mar como 1035 kilogramos por metro cúbico y la del agua fresca 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es muy similar a la anterior, ¿cierto? Tenemos densidad del mar 1035, densidad del mercurio 13600, densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a empezar desde acá, desde el agua fresca. Vamos a llamar ese punto presión en 1, ¿sí? Presión en 1. Cuando pasamos de esa tubería hasta esta interfaz, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque nos estamos sumergiendo, entonces suma. ¿En cuánto suma? En la densidad del agua fresca, la gravedad por la altura del agua, ¿sí? Cuando pasamos de este punto a este punto, ¿cómo van a ser las presiones? Iguales. Iguales, porque están en el mismo fluido, mercurio, y a la misma profundidad. Cuando pasamos de este punto a este punto, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Cuando subimos, disminuye. Cuando bajamos, aumenta. Entonces disminuye. ¿En cuánto disminuye? Densidad del mercurio, gravedad por altura del mercurio, ¿sí? Luego entonces pasamos de acá, en aire pasamos de acá hasta este punto, ¿cierto? Subimos. ¿Qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿En cuánto disminuye? En la densidad del aire, la gravedad por la altura del aire, ¿sí? Estamos en este punto. Cuando pasamos de este punto a este punto, ¿qué pasa con la presión? De acá a acá. Queda igual, muy bien. Y cuando pasamos de acá a la mitad del tubo de agua marina, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Va a aumentar porque se está sumergiendo nuevamente. Va a aumentar, exacto. Entonces se suma densidad del agua marina, gravedad por altura del agua marina. Cuando estemos en este punto, sería igual a la presión en el punto 2, en el tanque, en la tubería, perdón, de agua marina, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos la diferencia de la presión entre las dos tuberías? Entonces, la diferencia de presión sería P1 menos P2. Ese P2 que está sumando al lado derecho pasa a restar. Muchos estudiantes se equivocan en dónde poner el igual, ¿cierto? Eso es clave, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos todo esto, llegamos hasta este punto, ¿sí? Y en este punto, la presión en ese punto sería igual a la presión en el punto 2, ¿sí? Al igual que lo que teníamos acá. Cuando llegábamos a este punto, va a ser igual a la presión en el punto 2, que es igual a la presión atmosférica, porque aquí está abierto a la atmósfera, ¿sí? Ok. Entonces, pasamos esa P2 a restar, ya tendríamos la diferencia de las presiones de las tuberías, P1 menos P2. Y luego lo que sigue es carpintería,
¿cierto? Lo más difícil es encontrar esto, ¿cierto? Pasar de lo físico a lo matemático, ¿sí? Lo otro ya es carpintería. Entonces, ese que está sumando pasa a restar, ese está restando pasa a sumar, ese está restando, este está restando, pero por lo que les dije, como es un gas, ¿cierto? Este término se puede despreciar, ¿cierto? Como la densidad del aire es tan pequeña comparada con la densidad del agua o la densidad del mercurio, podemos despreciar este término. Y si quieren lo hacemos ahorita y miramos cuánto vale eso, ¿cierto? Comparado con estos términos. Este está sumando, pasa a restar, ¿sí? Sacamos factor común la gravedad, ¿cierto? Dejamos esto positivo, entonces quedaría primero este término que es positivo, densidad del mercurio, H del mercurio, luego menos densidad del agua, altura del agua, menos densidad del agua marina, H de la altura marina, ¿sí? Factor común gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, densidad del mercurio 13.600, H del mercurio no la dijeron, 0.1, bueno, en el enunciado no, pero en el libro sí está, 0.1 metro, H del agua 0.6 metros y H marina 0.4 metros, ¿sí? Hacemos el factor de conversión de que aquí tenemos kilogramos, metros sobre el segundo cuadrado. Es importante también que practiquen esos factores de conversión. Eso ya lo deben tener claro de los cursos pasados, ¿cierto? Entonces sabemos que 1 kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado es 1 newton, pero 1000 kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado es 1 kilonewton, ¿cierto? Y esto va a quedar en términos de kilonewton sobre metro cuadrado, que sería igual a 3.39 kilopascales. O sea que la diferencia entre la presión en 1 y la presión en la tubería 2 es de 3.39 kilopascales. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Listo. Miremos, por ejemplo, cuánto valía, por ejemplo, esta densidad del agua, gravedad por altura del agua. Era 1000 por la gravedad 9.8 por 0.6 metros, ¿cierto? Eso valía 5.880, eso eran 5.880 pascales, ¿sí? Si nosotros hubiéramos hecho esta columna de aire, no lo hubiéramos despreciado, miremos cómo es ese comparado con la columna de aire. La densidad del aire es 1.2, ¿cierto? La gravedad 9.8. Supongamos que esta H del aire fuera 2 veces HW, fuera 1.2. Mire que acá da 14 pascales y anteriormente dio 5.880, ¿cierto? Estos 14 pascales son despreciables comparados con esa presión de esta columna de agua, ¿cierto? Y mucho más cuando lo comparamos con la de columna del mercurio, ¿cierto? Este es un pequeño error en el cálculo, ¿cierto? 14 pascales está dentro del error, lo podemos despreciar, ¿sí? ¿Dudas, muchachos? Profe, en este caso la presión se nos da entonces en presión manométrica. En este caso, muy buena pregunta. Gracias por preguntar ese. La presión no importa si es en escala absoluta o si es en escala manométrica. Lo que nos está diciendo esto es que P1 menos P2, la presión en esta tubería menos la presión en esta tubería, su diferencia es 3.39 kilopascales. Entonces va a ser lo mismo si yo tengo estas presiones en escala absoluta o en escalas manométricas. Supongamos que la presión aquí son 110, ¿cierto? Que la presión en 1 son 110 kilopascales. Lo que nos dice este resultado en escala absoluta, lo que nos dice este resultado es que la presión en 2 va a ser que P1 menos P2 es 3.3 kilopascales. Entonces 110 menos 3 kilopascales nos dice que la presión en el punto 2 va a ser 107 kilopascales, ¿cierto? En escala absoluta, ¿sí? Pero si esto
Sí, sí es claro mis cálculos en el aire. Profe, esa presión nos podría dar negativa también o no. Nos Pues la podría diferencia dar, de sí, presiones. nos podría dar negativa. Por ejemplo, si yo hubiera empezado, si yo hubiera hecho P2 menos P1, ¿cierto? Mire que nos está diciendo este resultado. P1 menos P2 nos dio un signo positivo. ¿Qué significa? ¿Que quién es más grande? ¿Que P1 es más grande o que P2 es más grande? P1, profe, Pero P1 es uno. mayor. Que P1 es mayor que P2, ¿cierto? Pero si yo hubiera hecho, por ejemplo, si yo hubiera hecho P2 menos P1, si yo hubiera empezado, por ejemplo, acá y me hubiera ido para la izquierda y hubiera hecho P2 menos P1, eso nos hubiera quedado menos, ¿cierto? Y significaría, cuando esto es menos, significaría que, y tendríamos aquí P2 menos P1, significaría que P1 es mucho más grande que P2. ¿Sí? Sí, sí, señor. Gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, quedó claro, yo hice unos cálculos en el aire de si esto era 110 kilopascales, ¿cierto? Y la diferencia en escala absoluta y la diferencia son 3 kilopascales, entonces la presión en el punto 2 serían 107 kilopascales en escala absoluta. Pero si esto fuera escala manométrica, ¿cuánto sería, por ejemplo, la presión? Si esto es 110 kilopascales absoluta y la presión atmosférica es 100 kilopascales, ¿cuál es la presión manométrica acá? Cero. No. Pero la presión La, manométrica, ¿dónde? en la tubería, dentro de la tubería. ¿Cuáles fueron los valores que dio, profe? Listo, hagámoslo por pasos para que todo el mundo lo entienda. ¿Sí? Control B. Listo, tengo acá. Entonces voy a decir que que la presión en 1 es 110 kilopascal, kilo es K minúscula, pascal es P mayúscula, ¿cierto? ¿Por qué pascal es P mayúscula? Porque es un nombre propio, ¿cierto? Y eso es en escala absoluta, ¿sí? Bueno, entonces sería eso menos la atmosférica. Exacto. Más la atmosférica. No, ahí sí se equivocó. Entonces, lo que nos dio el enunciado fue que P1 menos P2, el resultado nos dio P1 menos P2 era igual, voy a aproximarlo, 3 kilopascales. 3 kilopascales, ¿cierto? Entonces esto es en escala absoluta, ¿cierto? Entonces P1 menos P2 es 3 kilopascales. Entonces, ¿cuánto vale P2 en escala absoluta? P2, ¿quién me dice? Profe 107. Exacto, P2, si nosotros resolvemos de acá, entonces P2 está restando, pasa a sumar al lado derecho. Y este 3 está sumando, pasa a restar, entonces sería P2 sería P1 menos 3 kilopascales. P1 menos 3 kilopascales. Entonces sería 107 kilopascales en escala absoluta o en escala manométrica. ¿Qué escala tendría? En escala absoluta. Ahí está Eh, absoluta. en absoluta, porque estamos usando P1 en valor absoluto, ¿cierto? Siento en escala absoluta, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál sería la presión P1? Si yo digo que la presión atmosférica acá, en este ejemplo, supongamos que estamos a nivel del mar, la presión es 101 kilopascales, ¿cierto? En escala absoluta, ¿cierto? A nivel del mar. O, ¿cuál sería la presión atmosférica en escala manométrica? Pero ahí sería 9, Pero 9 kilopascales, ¿o qué? Sí, permitime. Entonces, en escala manométrica sería 0 cero. en escala manométrica, ¿cierto? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, todos está claro Sí, lo que profe. estamos haciendo. Sí, profe, Ok, sí. listo. Entonces, ¿cuál sería la presión en 1 en escala manométrica? 9. 9 kilopascal. Exacto, la presión en 1 en escala manométrica sería la absoluta,
¿cierto? Recuerden esta diapositiva o no, esta ecuación, aunque no necesitan saber la ecuación, simplemente sabiendo qué es escala absoluta, qué es escala manométrica y teniendo como visualizar este dibujo, ¿cierto? Ustedes pueden saber que la presión absoluta es la presión manométrica más la atmosférica, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que presión absoluta es manométrica más atmosférica. Entonces, si nosotros queremos la manométrica, simplemente tenemos que restar presión absoluta menos presión atmosférica, menos P atmosférica, ¿cierto? Entonces, aquí nos da, presión absoluta era 110 kilopascales, y la presión atmosférica en escala absoluta son 101, entonces nos da 9 kilopascales, ¿cierto? Aquí, ¿cuánto nos daría P2 en escala manométrica? Sería 6. Sería entonces 107 menos 101, serían 6 kilopascales. ¿Y cómo sería la diferencia de los dos en escala manométrica? ¿Cuánto daría P1 menos P2 en escala manométrica? Sería 3. Serían los mismos 3. Sigue siendo la misma diferencia. Sigue siendo la misma diferencia, ¿cierto? Eso es escala manométrica. Entonces, respondiendo a la pregunta del que me dijo que si esto era presiones, esta diferencia era presiones absolutas o presiones manométricas, no importa, ¿cierto? Es la misma diferencia en escala absoluta que en escala manométrica, ¿sí? Porque en ninguno de los dos varía la atmósfera, entonces se vuelve igual la resta. Exacto, la resta va a ser la misma. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos, hasta el momento? Hoy, si en el caso de que P1 menos P2 hubiera dado un número negativo, hubiera quedado mal la solución o la respuesta del problema. No quedaría mal. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos empezado desde el lado derecho, ¿cierto? Y eso lo hubiéramos llamado P2, y esto P1, y hubiéramos resuelto, por ejemplo, hubiéramos llegado a la misma ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, si intenten hacerlo desde el lado derecho, ¿cierto? Eso es P2. Cuando pasamos de acá a acá, la presión aumenta o disminuye. Disminuye, entonces sería menos la densidad del agua marina, gravedad por agua marina. Mire que quedaría lo mismo, ¿cierto? Quedaría P2 menos la densidad, gravedad del agua marina, que es lo mismo que si esto está sumando, lo pasamos al lado derecho a restar, ¿cierto? Va a dar el mismo resultado matemáticamente, si lo hacemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿cierto? En el caso de que no hubiéramos sabido cuál es mayor, ¿cierto? Si de pronto nosotros dijéramos, no, yo creo que P2 es mayor, y nos hubiera quedado P2 menos, hubiéramos hecho en vez de P1 menos P2, hubiéramos hecho P2 menos P1, ¿cierto? Esto no nos hubiera dado positivo, sino que nos hubiera dado negativo, ¿cierto? Nos hubiera dado P2 menos P1 igual a menos 3 kilopascales, ¿cierto? Entonces mire que nos hubiera dado el mismo resultado. Si yo reacomodo, ¿cierto? Paso este menos al otro lado, y este P2 que está sumando paso a restar, y este que está restando, este 3 que está restando lo paso a sumar, es lo mismo que esta ecuación. ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe, gracias. Con gusto. Listo. Entonces, hagan bastantes ejercicios de estos. Esto no es difícil, es muy fácil, pero tienen que hacer ejercicios. Tienen que hacer ejercicios y tener todos los conceptos. Vamos a pasar a las fuerzas en superficies planas sumergidas, ¿sí? Supongamos que tenemos una placa que está sometida a una presión del fluido distribuida sobre toda su superficie. Por ejemplo, supongamos que tenemos una piscina, ¿cierto? O un lago, tenemos esta pared y el otro lado está la presión atmosférica, ¿cierto? Aquí en la superficie vamos a tener la presión atmosférica, pero a medida que nosotros nos sumergimos en el fluido, en el agua o en lo que sea, la presión va a ir aumentando, ¿cierto? Miren
estas flechitas cómo van a aumentar. Y en el fondo, ¿en cuánto va a ser la presión? Va a ser igual a la presión que teníamos en la superficie, que era la presión atmosférica, más la densidad, gravedad, por lo que nos sumergimos, por H, ¿cierto? Entonces miren que esto aquí sería como un triángulo. A medida que bajamos, la presión va a ir aumentando. Este es el ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de una represa. Por ejemplo, la represa Hoover en Estados Unidos o el Tuango, ¿cierto? Nosotros ponemos una represa, nosotros ponemos una pared, ¿cierto? Que contiene el agua, ahí se represa todo el agua de los ríos, del río Cauca o de otros ríos, esto se va llenando, ¿cierto? Y tenemos un depósito de agua. A medida que nosotros vamos necesitando energía, hacemos pasar esa agua por unas turbinas. Esas turbinas están acopladas a unos generadores y nos producen energía eléctrica, ¿cierto? Ok. Entonces, nosotros queremos saber, supongamos que nosotros como ingenieros mecánicos nos pidieron calcular cuáles las compuertas de esa represa, ¿cierto? Esas compuertas. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son las fuerzas a las que está sometida esta pared o una compuerta que esté acá, ¿sí? Una compuerta que se abre y se cierre para dejar salir el fluido, ¿sí? Ok. En una superficie plana, las fuerzas forman un sistema de fuerzas paralelas y solo se necesita determinar la magnitud y el punto de aplicación, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo unas fuerzas distribuidas paralelas como se ven acá, ¿cierto? Que ejerce la presión sobre esta superficie, ¿sí? Yo solo necesito calcular cuál es la fuerza neta de toda esa presión distribuida yo la puedo convertir en una sola fuerza, que es la que vamos a llamar a la fuerza resultante. Y yo sabiendo esa fuerza resultante y el punto de aplicación, que es el punto de aplicación se va a llamar el centro de presión, cuando yo conozca esos dos valores, yo puedo saber cuál es a qué fuerza y en dónde está sometida esta superficie, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una represa o un lago, una represa o una piscina que esté sobre el suelo, ¿cierto? O incluso si está debajo del suelo, vamos a ver que vamos a tener la presión atmosférica a ambos lados, ¿cierto? Miren que aquí tenemos, al lado izquierdo tenemos presión atmosférica y a medida que nos sumergimos va aumentando en ρh, ¿cierto? Entonces tenemos, si esta es la presión atmosférica, miren que la presión atmosférica va a ser constante, pero a medida que nos vamos sumergiendo se va aumentando este pedacito, que esto es ρh, ¿sí? Y al lado derecho, esa placa plana, esa superficie o esa pared va a estar sometida a la presión atmosférica, ¿cierto? Porque por aquí va a haber aire, ¿sí? Entonces la atmósfera va a ejercer también una presión hacia la izquierda, ¿cierto? Aquí la ejerce hacia la derecha y aquí hacia la izquierda. Cuando tenemos presión atmosférica a ambos lados de una compuerta o de una superficie sumergida, se puede cancelar, miren que se puede cancelar la presión atmosférica a ambos lados. Se cancelan y solo tenemos en cuenta el ρh, ¿cierto? Solo tenemos en cuenta cómo va aumentando solo por la presión del fluido, no por la presión que había en la superficie. ¿Está claro eso, muchachos? Listo. Ok, entonces miren que es como si pasáramos de presiones absolutas, trabajáramos solo con las presiones manométricas, ¿cierto? Porque aquí no estaríamos restando la presión atmosférica, ¿cierto? Y aquí no, la presión manométrica solo sería este pedacito o este pedacito, y aquí la presión atmosférica en escala manométrica sería 0, ¿sí? Esa es otra forma de ver el mismo fenómeno físico. Ok, aquí empieza un poco la parte
un poco engorrosa, ¿cierto? Pero tampoco es tan complicada, ¿sí? Supongamos que tenemos un lago, ¿cierto? Esta es la superficie libre del lago, ¿sí? Miren que la superficie libre se representa por este símbolo, un triángulo invertido con unas rayitas horizontales. La presión en la superficie libre la vamos a llamar P sub 0, presión en el origen, ¿cierto? Este es nuestro origen de coordenadas. Y vamos a tomar este eje como Y y este eje como Z, ¿sí? Y vamos a suponer que hay una superficie plana sumergida, ¿cierto? Una superficie plana que si la miramos de lado se ve así, de canto se ve como una superficie plana. Si la miramos desde acá, desde arriba, la veríamos de una forma irregular, ¿cierto? Como si fuera una papa o una pera, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace la presión en cualquier punto? Por ejemplo, en un punto diferencial de área, ¿cierto? A una distancia Y, a una distancia Y del origen, ¿cierto? La presión en un punto Y del origen va a ser igual a P sub 0, la presión en la superficie, más ρg por H, ¿cierto? Por la profundidad, que es lo que hemos siempre visto. En este punto rojo, en ese pequeño diferencial de área, ¿sí? La presión va a ser igual a la presión que hay en la superficie, P sub 0, más la densidad del fluido, la gravedad por la altura, H, ¿sí? Es positivo porque nos estamos sumergiendo, ¿ok? ¿Pero qué es H? H es la profundidad, y nosotros llamamos esta coordenada del origen, desde O, en esta dirección la llamamos Y, ¿cierto? Y si este ángulo lo llamamos θ, ¿cierto? Entonces, y nosotros sabemos que seno de θ es opuesto, o sea, si tenemos un triángulo acá, ¿sí? Este ángulo es θ, seno de θ es opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es Y, ¿cierto? Entonces, seno de θ es H sobre Y. Si yo despejo H, me queda Y seno de θ, ¿cierto? Esta altura va a ser igual a Y seno de este ángulo θ, ¿sí? Entonces yo reemplazo aquí P sub 0 más ρg por H, que es Y seno de θ, ¿sí? ¿Cuál va a ser la fuerza resultante de todas estas presiones? Miren que va a haber un sistema de presiones sobre toda esta placa plana. A medida que nos sumergimos, la presión va a ir aumentando, ¿sí? Esa presión, si nosotros hacemos la integral de esa presión por los pequeños diferenciales de área, ¿cierto? Aquí en este diferencial de área yo voy a tener una presión P, pero si yo integro sobre toda esta área, sobre esta superficie plana de área A, si yo hago la integral, eso me daría la fuerza resultante, ¿sí? Recuerden que presión es fuerza sobre área, ¿sí? Entonces la fuerza es igual a presión por área. La fuerza es presión por área. Sí, ¿quién iba a hacer una pregunta? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Uy, bueno. Oye, Tomás, tienes el micrófono prendido. Bueno, porfa, apagan el micrófono. Qué pena. Tranquilo. Listo, entonces mire que nosotros sabemos que presión es fuerza sobre área. Entonces fuerza es presión por área. Este pequeño elemento diferencial de área ejerce un diferencial de fuerza que es presión por diferencial de área. Si yo hago la sumatoria de todos los diferenciales de fuerza o la integral sobre el área, me daría la fuerza resultante, ¿cierto? La fuerza resultante. Una fuerza neta que representa todas estas presiones. Ok, entonces nos quedaría fuerza resultante igual la integral sobre el área de P diferencial de área. ¿Pero qué era la presión? La presión es igual a P sub 0 ρg y seno de θ diferencial de área. Ok. Esta integral, esta sumatoria la puedo dividir en dos.
Entonces quedaría P sub 0 diferencial de área más rho g y seno de teta diferencial de área. La integral de P sub 0 diferencial de área sería igual a, como P sub 0 es una constante, ¿cierto? Sale de la integral. Integral de diferencial de área sería área, ¿sí? Entonces, este primer término, esta primera integral nos quedaría P sub 0 por el área. En la otra integral sería rho g y seno de teta diferencial de área, ¿cierto? Rho g son constantes, seno de teta también es una constante, este ángulo no está variando, y nos quedaría integral de y por diferencial de área, ¿sí? El primer momento de área que se representa por integral de y diferencial de área está relacionado con la coordenada y del centroide, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, dependiendo de la forma geométrica de nuestra compuerta, si es un cuadrado, si es un círculo, si es una elipse, o si es un triángulo, semicírculo, un semielipse, de geometría nosotros sabemos dónde está el centroide, ¿cierto? Que se representa por este símbolo y la letra C, ¿cierto? El centroide en un rectángulo está en todo el centro, en un círculo igual, en una elipse igual, en un triángulo está a b tercios de la base o a 2b tercios de la punta. En un semicírculo está 4r sobre 3pi y en una semielipse 4b sobre 3pi, ¿cierto? Hay formas, por geometría nosotros podemos saber dónde está el centroide, ¿cierto? Entonces, y ese centroide, la coordenada y del centroide, si esto es x y esto es y, la coordenada y del centroide está dado matemáticamente por esta ecuación. La coordenada y del centroide es 1 sobre área, la integral sobre todo el área de y diferencial de área, ¿cierto? Pero aquí solo estamos necesitando esta partecita, la integral de y diferencial de área. Entonces esa integral de y por diferencial de área sería igual a yc, esta área está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿sí? Entonces nosotros cambiamos esta integral por yc por el área. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a P sub 0 por el área más rho g seno de teta que multiplica a esta integral, pero esa integral es yc por área. Mírenlo acá, yc por el área, ¿sí? Luego sacamos factor común área, porque P0 y rho g yc seno de teta está multiplicando por el área, ¿cierto? Y nosotros volvemos a decir que el y del centroide, supongamos que el centroide está acá, ¿cierto? El y del centroide, este y del centroide va a ser igual a yc seno de teta, yc seno de teta va a ser igual al h del centroide, ¿sí? Igual que hicimos acá, ¿cierto? H del centroide es igual a yc, y del centroide seno de teta. Entonces yc seno de teta va a ser igual al h del centroide, ¿sí? Entonces la fuerza resultante es P sub 0 más rho g h del centroide, todo por el área. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es P sub 0 más rho g h del centroide? ¿Qué es P sub 0 más rho g la profundidad del centroide? P sub 0 más rho g h del centroide es lo mismo que la presión en el centroide. Que si yo encuentro el centroide del área y yo calculo el h del centroide, yo puedo encontrar la presión en el centroide, ¿sí? La presión en el centroide de esta superficie plana. Cuando multiplico esa presión en el centroide por el área, me voy a obtener la fuerza resultante, esta fuerza resultante de toda esta distribución de presiones. ¿Es claro eso, muchachos, o alguna duda con esa derivación? Profe, Sí. Profe, aquí en la integral, ¿por qué el área solo está abajo? Tengo esa duda. Ah, acá en esta. Esta es una definición. Esta No, no pues es un... al comenzar la integral,
aquí dice integral de A por P. Eso hace referencia a que es una integral de área. Pues no es un Exacto. límite, sino una integral de área. Eso. Esta A debajo del integral significa que yo estoy integrando sobre toda el área, ¿cierto? Que yo estoy haciendo la sumatoria de esos pequeños diferenciales de fuerza, ¿cierto? Yo tengo estos diferenciales de área, ¿sí? Cada uno de esos diferenciales de área va a tener va a ejercer el agua va a ejercer un diferencial de fuerza sobre cada uno de estos diferenciales de área. Yo tengo que sumar todos esos diferenciales de área sobre toda el área para encontrar mi fuerza resultante. Entonces, lo que significa esta integral es que esto es una integral de área, que yo estoy integrando esos pequeños diferenciales de fuerza sobre toda esta área. ¿Sí? O sea, Sí, gracias. con gusto, es una integral doble, una integral de superficie. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? Listo. Entonces miren que la fuerza resultante, yo puedo cambiar este sistema de presiones por una fuerza resultante. ¿Cómo hallo la fuerza resultante? Simplemente yo encuentro dónde está mi centroide. Dependiendo de si mi placa plana es un rectángulo, un cuadrado, una elipse, un círculo, ¿cierto? Yo puedo saber dónde está mi centroide, ¿sí? Cuando yo sé dónde está mi centroide, yo hallo la profundidad del centroide, ¿sí? El H del centroide. Cuando yo tenga el H del centroide, yo puedo encontrar cuál es la presión en el centroide, que es esto. La presión en el centroide es la presión en la superficie P sub 0, que si esto está abierto a la atmósfera sería la presión atmosférica, más la densidad, la gravedad, por la altura del centroide, ¿sí? Yo lo multiplico por el área de mi compuerta, ¿cierto? De mi placa plana, y eso me da la fuerza resultante, ¿sí? Ok. Pero resulta que esa fuerza resultante no está aplicada en el centroide, ¿cierto? Yo necesito hallar el centroide para encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Pero esa fuerza resultante no está aplicada en el centroide de área, está aplicada en el centro de presión. ¿Por qué no está aplicada aquí, sino que no está aplicada en el centro de presión? ¿Quién me dice? ¿Quién puede ver físicamente por qué? ¿Y por qué está un poquito más abajo? Ese es por la carga distribuida que ejerce la presión. Sí, ¿y cómo es esa carga distribuida? Es como es como un triángulo rectángulo. Ese es como lo que se hace en las vigas en diseño mecánico. Exacto, eso es como un trapecio. Es una carga, profe, uniformemente distribuida. Es por eso se aplica en el centro de masa. En el centroide, sí. Aquí hay una cosa, ¿cierto? La presión es como una carga distribuida, ¿cierto? La presión mire que la podemos ver como una carga distribuida, que es de forma de un trapecio, ¿cierto? Es en forma de un trapecio que podemos ver que ese trapecio puede estar compuesto por un rectángulo, ¿cierto? Que es P sub 0, ¿cierto? P sub 0 por el área, más una parte de un triángulo, que ese triángulo está dado porque la densidad, porque la presión va cambiando, va aumentando a medida que nos sumergimos, ¿cierto? Porque la fuerza resultante no está en el centroide de área, sino que está un poquito más abajo en el centroide de presión. Porque miren que la presión va a ir aumentando a medida que nos vamos sumergiendo, ¿cierto? La presión no es uniforme, sino que cada vez que bajamos, la presión va a ser mucho mayor, ¿cierto? La columna de agua va a ser mucho mayor. Por eso, la fuerza resultante va a estar aplicada en un centro de presión, en un punto mucho más abajo del centroide de área, ¿sí? ¿Es clara esa explicación? Listo. ¿Cómo calculamos dónde está ubicado ese centro de presión? Que lo vamos a llamar Y sub P. Ese centro de presión lo vamos a calcular de
haciendo momentos, sumatoria de momentos con respecto al origen, ¿sí? Si hacemos sumatoria de momentos con respecto al origen, entonces tenemos aquí YP, la posición en Y del centro de presión, por la fuerza resultante, eso nos va a dar un momento en el sentido contrario de las manecillas de reloj, ¿cierto? Y en el otro sentido vamos a tener la integral, cada una de estas pequeñas presiones nos va a generar un pequeño diferencial de fuerza. Ese pequeño diferencial de fuerza va a ser la presión por el diferencial de área, ¿cierto? Pero ese diferencial de fuerza va a estar a una distancia y del origen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el diferencial de momento de ese pequeño diferencial de fuerza? Sería el diferencial de fuerza por el trazo. Entonces sería y por la presión por el diferencial de área, ¿sí? Si yo quiero hallar el momento total de esos pequeños diferenciales de fuerza con respecto al origen, entonces yo tengo que integrar, todos esos diferenciales de fuerza sobre todo el área, y eso es lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Yo estoy integrando sobre todo el área esos diferenciales de momento. El diferencial de momento va a ser el trazo Y por el diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza es presión por diferencial de área. ¿Sí? ¿Está claro esto, muchachos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Listo. La presión, habíamos visto que la presión era P sub 0 más ρ G y seno de teta. ¿Sí? Entonces, lo reemplazamos acá. Y nos quedaría esta primera integral, este primer término, sería P sub 0 integral de y diferencial de área, ¿sí? O sea, podemos sacar P sub 0 de la integral porque es una constante, ¿ok? Y en el lado del segundo término nos quedaría y, que haría este y, está multiplicando, ρ g y seno de teta diferencial de área. Entonces quedaría ρ g seno de teta salen de la integral porque son constantes y quedaría la integral de área, mire que queda y por y, queda y a la 2 diferencial de área, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros ya vimos que esta integral de y diferencial de área era lo mismo, mire que aquí tenemos lo mismo, YP, fuerza resultante, P sub 0, integral de Y diferencial de área es lo mismo que Y del centroide por el área, ¿cierto? Este es el primer momento de área, ¿sí? Y más ρ g seno de teta que haría integral de Y a la 2 diferencial de área. Resulta que el segundo momento de área de cualquier geometría está dado por esta ecuación. Y XX con respecto al origen se define como el segundo momento de área. El momento de inercia con respecto al origen está dado por esta integral de área de y a la 2 por diferencial de área, ¿sí? Y eso nos lo dan esta geometría, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la geometría, si es un rectángulo, un círculo, una elipse, entonces yo puedo encontrar el segundo momento de área, pero miren que aquí es con respecto al centroide, ¿cierto? No con respecto al origen que nosotros tenemos, sino con respecto al centroide, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos desde del origen al centroide? Hay un teorema que dice que para pasar el segundo momento de área de un origen al centroide, se tiene que sumar el y del centroide a la 2 por el área, ¿cierto? Este producto, ¿sí? Ok, entonces si reemplazamos este IXX0 en esta ecuación, ¿sí? Y reemplazamos el valor de fuerza resultante, que es lo que obtuvimos acá, fuerza resultante es igual a presión en el centroide por el área, y lo pasamos a dividir al lado derecho, podemos encontrar, yo les voy a, lo hice en una hoja, pero no tuve tiempo de tomarle foto y mandárselos ahorita, le tomo foto y se los mando, la derivación de esta ecuación, se puede ver que el y del centro de presión, y sub P, es igual al y del centroide más
el segundo momento de área con respecto al centroide dividido y del centroide más P sub 0, la presión en la superficie, sobre rho g seno de teta, todo esto multiplicado abajo por el área, ¿sí? Así se encuentra el y del centro de presión, ok. En el caso dado de que P sub 0 sea 0, ¿cierto? Por ejemplo, si la presión aquí en el origen, en la superficie es 0, por ejemplo, ¿cuándo sería 0? ¿Quién me dice cuándo podríamos asumir que eso es 0? Dependiendo de lo que hemos visto. O teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Miren que si nosotros tenemos un lago, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. Listo, si tenemos un lago, si esto es una represa, la P sub 0 es la presión acá, ¿cierto? Y si esto está abierto a la atmósfera, P sub 0 sería la presión atmosférica, ¿cierto? Si P sub 0 es igual a la presión atmosférica y nosotros trabajamos en escala manométrica, ¿cuánto vale la presión atmosférica en escala manométrica? 0, Cero. 0. Entonces, si P sub 0 es 0, no sé por qué aquí no me sale, ve, yo había hecho un cambio, pero como no lo guardé, listo. Si P sub 0 es 0, pongamos esta ecuación de abajo solo es cierta si P sub 0 es 0. Si P sub 0 es 0, entonces este término se cancela. Y entonces nos quedaría YP es igual a YC más YXX del centroide sobre Y sub 0 por el área. Mírenlo acá, ¿cierto? Yo le pongo su índice. Lo guardo, listo. Entonces miren que si P sub 0 es 0, por ejemplo, si es la presión acá es la presión atmosférica en escala manométrica, podemos asumir que P sub 0 es 0 y podemos encontrar el Y del centro de presión teniendo en cuenta el Y del centroide, el segundo momento de área del centroide, segundo momento de área con respecto al centroide, no con respecto al origen, sino al centroide, y entonces podemos encontrar dónde está aplicado la fuerza resultante. Mire que la fuerza resultante está aplicado en el centro de presión, no en el centroide, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Aquí hay que hacer muchos ejercicios, ¿sí? Vamos, miren, de esta tabla pueden encontrar cómo es el área, cómo es el segundo momento con respecto al centroide, dependiendo de su geometría. Vamos a hacer este ejemplo, para que no quede tan en el aire todo esto. Considere un pesado automóvil. Tenemos un automóvil sumergido en un lago con un fondo plano, ¿cierto? La puerta del lado del conductor mide 1.1 metros de altura y 0.9 metros de ancho, ¿sí? Y el borde superior de la misma, el borde superior de la puerta del conductor está a 8 metros abajo de la superficie del agua. Determine la fuerza neta que actúa sobre la puerta normal a su superficie, o sea, la fuerza resultante neta normal a la superficie, o sea, 90 grados de esta puerta, y la ubicación del centro de presión, ¿cierto? Sí, 2 puntos. En el primer caso, el automóvil está bien cerrado y contiene aire a presión atmosférica. Supongamos que íbamos conduciendo con las puertas y las ventanas cerradas, nos caímos en el lago y dentro del auto quedó a presión atmosférica, ¿cierto? Y en el segundo caso, supongamos que había una pequeña abertura y entonces se llenó de agua, ¿cierto? Entonces todo el carro al interior está con agua, al igual que en la parte externa, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos la primera parte, la parte A? Entonces, tenemos que encontrar
Sabemos que la presión promedio es la presión en el centroide. Entonces, ¿cuál es la presión en el centroide de una puerta rectangular? ¿Cierto? Una puerta rectangular, que sería más o menos como este rectángulo, ¿cierto? Tenemos la base A, la altura B, ¿cierto? Sería la mitad de la base y en la mitad de la altura. Exacto, el centroide está en toda la mitad, ¿cierto? El centroide estaría en toda la mitad de la puerta. Ok, entonces la presión en el centroide sería P sub 0 más rho G H del centroide, ¿cierto? Pero ¿cuánto es P sub 0 si aquí tenemos presión atmosférica y estamos trabajando en escala manométrica? 0, profe. Sería 0. Entonces, por eso es que el autor aquí se suprimió, no tuvo en cuenta el valor de P sub 0. Sería rho G H del centroide, ¿cierto? Entonces, la densidad del agua, la gravedad y la altura del centroide. Pero ¿a cuánto va a estar el centroide? El centroide va a estar, ¿cuál es la profundidad a la cual está el centroide? Va a estar a una profundidad S, que es la distancia desde la superficie hasta el borde superior de la puerta. Y nosotros sabemos que en un rectángulo el centroide está en la mitad de esta altura, ¿cierto? De B medios, sería B medios. Entonces sería la profundidad, sería S más B medios, ¿sí? Entonces sería la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad 9.8, la profundidad sería 8 metros, más la altura era 1.1 metros, la mitad sería 0.55 metros, ¿sí? Y aquí hacemos un factor de conversión, convertir los kilogramos metros sobre segundo cuadrados, convertirlos a kilonewtons. Nos da en kilonewtons sobre metro cuadrado 83 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza resultante? La fuerza resultante, mire que la fuerza resultante es igual a la presión en el centroide por el área de esta placa plana. Entonces, la presión promedio, presión en el centroide, nos dio 83.8 kilonewtons sobre metro cuadrado. El área va a ser igual a la base por la altura de esta puerta, 1.1 metro por 0.9 metros. Entonces la fuerza resultante es 83 kilonewtons, ¿cierto? Pero esa fuerza resultante no está aplicada en el centroide de esta puerta. Va a estar aplicada un poco más abajo, en el Y del centro de presión, ¿cierto? ¿Cómo encontramos dónde está aplicada esa fuerza resultante? ¿Cómo aplicamos Y del centro de presión? Entonces, utilizamos esta ecuación. Como P sub 0 es igual a 0, estamos trabajando en escalas manométricas, ¿cierto? ¿Por qué se puede utilizar escala manométrica en este caso? Miren este primer dibujo, ¿cierto? Nosotros asumimos que cuando ambos lados de la superficie están a la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica se cancela, ¿sí? Entonces miren que en el primer caso nosotros asumimos que dentro del vehículo tenemos presión atmosférica, ¿sí? Entonces, en un lado de la puerta vamos a tener presión atmosférica y en el otro lado de la puerta vamos a tener presión P sub 0, presión atmosférica más rho G H del centroide, ¿cierto? Miren que aquí estamos cancelando a ambos lados, así nosotros podemos suponer que la presión atmosférica la estamos trabajando en escala manométrica, entonces aquí va a ser 0, pero al interior del vehículo también va a ser 0, o podemos verlo como si cogiéramos esta puerta y tuviéramos presión manométrica, presión atmosférica al lado interno y al lado externo, presión atmosférica más la densidad de gravedad por la profundidad, ¿sí? En ambos casos se va a cancelar la presión atmosférica, ¿sí? Ok. Entonces, Y del centro de presión va a ser igual a Y del centroide.
Y Y del centroide, habíamos dicho de acá que el Y del centroide era S más B medios. S más B medios, ¿cierto? El Y del centroide. ¿Y cómo encontramos el segundo momento de inercia con respecto al centroide de un rectángulo? El segundo momento de inercia con respecto de un centroide, de un rectángulo con respecto al centroide es A por B al cubo sobre 12. A en este caso es el ancho de la puerta y B la altura, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, tendríamos que es el ancho 0.9, la altura 1.1 al cubo sobre 12, ¿sí? Luego, miren la ecuación, Y del centroide, que es el mismo S más B medios, ¿sí? Por el área, ¿cierto? Y el área es A por B, ¿cierto? Él se tragó unos pasos acá, ¿cierto? Y lo dejó de esta forma. Pero ustedes pueden hacerlo ahorita en la casa, mirar que les dé lo mismo, ¿cierto? Que esta parte, segundo momento de inercia con respecto al centroide sobre Y por área, o hagámoslo aquí en un momentico. Entonces tenemos esta imagen, ¿cierto? Entonces tenemos control B, control C, control B, ¿sí o no? Borremos todo esto, borremos todo esto. Entonces nosotros tenemos esta ecuación, que Y del centro de presión, Y del centro de presión, borremos todo esto, ¿cierto? Y borremos todo esto. Entonces nos dio que Y del centro de presión era S más B medios, ¿cierto? Que era lo que teníamos acá. Y del centro de presión, él nos había dicho que era esta partecita. ¿Sí o no? Sí. Eso lo tenemos así. Control C, control V. Más el segundo momento del centroide. Pero el segundo momento del centroide nos dice esto, ¿cierto? Que es AB al cubo sobre 12. Control C, control V, AB al cubo sobre 12. ¿Sí? Todo eso dividido Y del centroide, que es esta misma parte. Control C, control V. Vamos a mover esto por la derecha. ¿Sí? Eso está entre paréntesis. Y esto multiplica el área. ¿Y el área cuál va a ser? A por B. ¿Cierto? A por B. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto, nos debe dar este mismo resultado. ¿Cierto? S más B medios, que fue lo que nos dio acá. Y eso nos debe dar B al cubo sobre 12, S más B medios. Miremos a ver, esta A de acá se nos cancela con esta A, ¿cierto? Uno de estos B se cancela con uno de esos B, queda B a la 2, ¿cierto? Sobre 12 y queda abajo S más B medios, ¿cierto? Nos da lo mismo que le dio a él. Pero es que la A también está al cubo, ¿no? ¿Cuál A está? No, solo solo el B. Ah, solo el B. Sí, ahora sí entiendo. Listo. Estaba enredado porque yo pensé que la AB era el cubo. AB no, al cubo, ¿sí me no, entiendes? tendría que estar entre paréntesis. Ah, sí, profe, sí. Ok, listo. Entonces miren, S más B medios sería S 8 metros, B 1.1 metros, luego B a la 2, 1.1 metros a la 2, 12, S más B medios, nos da que el centro de presión está a 8.56 metros.
Mientras que miren que ¿a cuánto estaba el centroide? El centroide estaba a 8 más 1.1 sobre 2. Esto era 8.55, ¿cierto? El centro de presión está un poquito más abajo, 8.56 metros, ¿sí? Entonces nosotros reemplazamos todas esas presiones por una fuerza resultante de este valor que pasa a una profundidad de 8.56 metros. ¿Cierto? Esa sería la primera parte del ejercicio. En la parte B, si el automóvil está lleno con agua en el interior, ¿cuál sería la fuerza resultante? ¿Quién me dice? Este no hay que resolverlo, simplemente si tenemos agua al interior y agua al exterior, en el exterior de la puerta, ¿cuál sería mi fuerza resultante? Pero no sería cero porque sería igual de presión adentro que afuera. Exacto, la fuerza resultante sería cero, porque tenemos la misma presión al interior que en el exterior, ¿cierto? Entonces, miren, este caso es muy importante, ¿cierto? Porque, ¿quién me explica por qué cuando las personas se caen en un carro o un lago y el carro queda con aire en el interior, ¿por qué no pueden abrir la puerta? Porque como adentro hay menos presión, al intentarlo abrir se genera como un vacío. Entonces no deja romper esa presión, esa diferencia de presión. ¿Quién me da otra respuesta? Bueno, porque la presión del agua es muy alta, porque es la altura por la densidad, por la gravedad, y si estamos muy abajo, la presión que está ejerciendo el agua sobre la puerta es mayor de la que uno es capaz de ejercer sobre la puerta para poder abrirla. Ok. ¿Esa fuerza resultante hacia dónde va? ¿Hacia el interior del vehículo o hacia el exterior? Hacia el interior. Todos de acuerdo, hacia el interior, ¿cierto? Entonces, eso significa que si yo quiero abrir esta puerta cuando tiene aire adentro, yo tendría que hacer una fuerza de 83 kilonewtons, ¿cierto? Que sería 83.000 newtons. O sea, si yo divido por 9.8, yo tendría que hacer, supongamos que la gravedad es 10, yo tendría que hacer una fuerza de 83.000, de 83, de 8.000 kilos, 8.500 kilos. 83.000 kilos, si no estoy mal. 83.000 kilos, sí, más o menos. No, profe, porque es como dividirlo por 10, entonces quedaría 8.300 kilos. 8.300 kilos, sí, tendría que hacer una fuerza de 8.300 kilos hacia afuera, sí, por eso es que nadie sería capaz de hacer esa fuerza para abrir la puerta. En cambio, cuando se llena de agua, las presiones se equiparan, ¿cierto? Al lado del interior y al lado del exterior se equiparan las presiones y yo podría abrir fácilmente la puerta, ¿sí? O sea que en ese caso, profe, lo más recomendado sería romper el vidrio. Romper el vidrio para que el agua... Por eso recomiendan también que cuando va cayendo, o sea, que apenas toque el agua al vehículo, que mismo se abran las puertas para que se pueda como entrar el agua y ya poder salir con tranquilidad. Exacto. Para que usted pueda abrir la puerta y pueda salir por la puerta o bajar las ventanas para salir por las ventanas, ¿sí? Profe, porque ahí quebrar el vidrio no sería como peligroso, ya que la presión el mismo lanzaría los vidrios hacia adentro, pues como los vidrios quebrados. Sí, podría ser, pero podría ser que se corte la persona con esos vidrios cortados, pero recuerden que esos vidrios son de seguridad. Entonces esos vidrios no se astillan como los espejos, pues, o como los vidrios comunes. Entonces ellos quedan como en una capa y no van a lastimar a la persona. Y que la persona se corte es un riesgo menor a que la persona muera ahogada, ¿cierto? Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe. Listo. Entonces hagan estos ejercicios. El ejercicio 362, ahí está la respuesta.
Bueno, incluso aquí está cómo se soluciona, ¿cierto? Ahí la presentación ya está en la clase, Profe, está en la diapositiva. Sí. ahí en las diapositivas, en lo que usted nos está explicando ahora, hay otra fórmula que es el HP, creo que. ¿Ese para qué lo usamos? Bueno, El el HP es la altura del centro de presión, que sería el Y del centro de presión por el seno de teta. No, esa es una ecuación que la puse ahí por si la necesito, pero no es tan importante. Bueno, profe. Listo. Entonces miren que hay unos ejercicios adicionales, ahí están resueltos. Este 2.76 es un poquito más complicado. Miren que aquí tenemos una presión manométrica de 10 psi. Miren cómo lo resuelve el autor, ¿cierto? Y si tienen dudas, lo resolvemos en la próxima clase. La idea es que hagan muchos ejercicios de superficies planas. La próxima clase hacemos ejercicios de superficies curvas, que es básicamente lo mismo, y el viernes tendríamos el examen. ¿Sí? Vayan haciendo esos ejercicios, vayan haciendo muchos ejercicios, mirando los ejemplos. Cualquier duda me escriben y el miércoles nos dedicamos a hacer ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe, muchísimas gracias, que esté muy bien. Bueno, con mucho gusto, muchachos. Que estén muy bien, estudien mucho el fin de semana. Muchas gracias, profe. Con gusto, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz fin de semana, muchas gracias. Gracias, luego, lo profe. mismo, muchachos. Gracias. Hasta luego, gracias. Feliz día. Lo mismo allí, que estén bien.